Bienvenidos a la segunda edición de Leer os hará libros, donde seguimos con Ignacio Merino a la derecha de Gonzalo Escarpa. Y, curiosamente, hablamos esta vez de dos temas que espero que no nos toquen demasiado, Gonzalo. Bueno. Que son la ibris y la locura, como motores de la creación. La locura y la literatura siempre han estado relacionadas, y la ibris es un concepto griego, que luego comentaremos, que está más relacionada con el arrojo y la locura juvenil. Sí, porque la locura forma parte del genio. El talento, cuando es muy exagerado, no solo en literatura, en todo el arte, a veces desemboca en el caos de la locura. Y como de poeta y loco todos tenemos un poco, hoy hablaremos de libros que de alguna forma están muy relacionados con la locura, bien porque su autor cayó en ese vicio, o bien porque tratan temas similares. Locura-vicio, veamos. La editorial Montesinos es la que se ocupa de traernos este texto, un manuscrito perdido del dramaturgo alemán George Wigner. Narra la vida de Lenz, un poeta joven que muere prematuramente, igual que el propio autor, y que sufre ataques de esquizofrenia. Por eso lo traemos aquí al programa Ibris y Locura. Vamos a conocerlo un poco más. Os presento la obra cumbre de Friedrich Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, que es la frontera entre la lucidez y el caos de la locura. Y un poco en la misma tesitura está el Heliogábalo de Antonin Artaud, en esta fabulosa editorial que era Fundamentos y cuya dedicatoria habla por sí misma. El genial Artaud, antes de volverse definitivamente loco, dedicó este libro a los manes de Apolonio de Tiana, a los iluminados auténticos que queden en este mundo que se va. Y para recalcar su inactualidad profunda, su espiritualidad, su inutilidad, lo dedico a la anarquía y a la guerra por dicho mundo. Lo dedico, dice por último, a los antepasados, a los héroes en el sentido antiguo y a los manes de los grandes muertos. Pues ya me dirás en qué consiste esto del vicio de la locura. Pues mira, la ibris es para los clásicos griegos un fenómeno que padecen los jóvenes, que llevados por ese orgullo y arrojo y yo me lo como todo, tratan de conseguir cosas que son imposibles, ¿no? Es una especie de locura del momento, locura momentánea. En la mitología... La pretensión esta juvenil que no repara en nada, vamos. Exacto, es el caso de Ícaro y es el caso de Faetón, ¿no? En esta obra, el Epilio de Ibris como Faetón el resplandeciente, se nos explica en verso el caso real de Faetón, hijo de Febo, que coge los carros del sol y entonces, pues, como no tiene la fuerza suficiente ni la experiencia como para poder llevarlo, quema primero el cielo y da lugar a la Vía Láctea, y luego quema la tierra, baja la tierra y quema todo Ecuador, y por eso se origina la tez morena de los ecuatorianos. Los negritos. Son magias que encontramos en los diccionarios de mitología clásica, una gran ayuda para estos asuntos. Y yo creo que en el diccionario de mitología podría aparecer perfectamente también Nietzsche como animal mitológico. Desde luego que sí, y con bigote de morsa. Pero fíjate, igual que Faetón cuando coge el carro del sol de su padre para retarle, para demostrar que es su hijo, ¿no? Porque es un reto, a Nietzsche le ocurre lo mismo. Él reta, a través del superhombre, reta la historia, reta la naturaleza humana a la muerte de Dios, ¿no? Y dice, y habla del superhombre, de los estadios de camello, en fin, del superhombre, en este libro magnífico que es Así habló Zaratustra, que lo habrás leído, porque... Sí. Además, mira, yo siempre digo que fue la primera novela que yo leí. Se parece un poco, fíjate, a ti, de perfil. No te creo. Pues en este se ve claramente la línea delgada de la locura y el genio. En esta obra tan divertida, El diccionario del diablo de Beers, él define loco como aquel que sufre de un alto grado de independencia intelectual, que no se ajusta a los moldes de pensamiento, habla y acción que han definido los espíritus conformistas tras estudiarse a sí mismo. ¿Qué opinas, Ignacio? Pues me parece una definición acertadísima y muy parecida a la de Lacan, la que fundó la antipsiquiatría, ¿no? Y además muy a tono con nuestros autores, porque Nietzsche es más independiente que nadie, y otro como Artaud, en esta obra magnífica, Heliogábalo, por ejemplo,
Pues que es el anarquista coronado, ¿no?, sobre un emperador romano, y el propio sistema de la obra ya anuncia la locura de Artaud y sigue en esa línea delgada que estamos hablando entre Sí, siempre ha habido mucha locura y el relación talento. entre psicopatología y arte, ¿no? Es el caso del libro que yo quería traer aquí, que es Lenz, de George Büchner. Büchner es un dramaturgo alemán no muy conocido, pero que llegó a ser muy famoso en su época con una obra de teatro que se llama Woyzeck, que ha llegado a hacer Bob Wilson, incluso, con música de Tom Waits. Lenz es un poeta, amigo de Goethe, que es esquizofrénico, el pobre, y entonces se va a las montañas a descansar, y Büchner nos describe ese mes en el que en un principio la montaña le cura, pero acaba cayendo en la esquizofrenia, y realiza un relato fantástico porque el propio Büchner también sufría ataques de esquizofrenia. Entonces se trata al fin y al cabo de un esquizofrénico hablando de la esquizofrenia, ¿no?, a través de otra persona. Es como un esfuerzo de lucidez dentro de la locura. Esto es Sin un poco ninguna rizar duda. el rizo, ¿no? Como en el caso de Nijinsky, que el gran bailarín que se fue sumiendo en la locura y se fue dando cuenta. Entonces escribió este fabuloso libro, que además esta es una edición de Gallimard muy bonita en francés, que, en el que dicta, en el que escribe esos últimos momentos y cuya última frase es: soy el payaso de los dioses. Fíjate, antes de hundirse en la locura. Muy bonita. Pues mira, hay otro hermoso loco, Raymond Queneau, un autor muy delirante, muy interesante también, que escribió En los confines de las tinieblas, Los locos literarios. Es una tesis, casi, sobre todos esos autores que no vamos a conocer porque no han tenido demasiada difusión, ¿no? Para él, un loco literario es un autor que ha conseguido imprimir sus elucubraciones muy alejadas de las doctrinas anteriores y que no tendrán ninguna repercusión. Es un caso similar, aunque con repercusión, al de Leopoldo María Panero, nuestro loco egregio, ¿no?, el loco más conocido de España, que sigue escribiendo desde el sanatorio de Canarias, de las Islas Canarias. Pues yo, fíjate, quiero acabar este programa, quiero acabar para vosotros este programa además, con un contrapunto que me parece excelente, que es el elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, en el que utiliza, ¿por qué elogia la locura de Erasmo de Rotterdam? Porque la utiliza como refugio además contra la locura de los demás, como forma de protegerse. Así que la locura, así como el genio, nunca es mala del todo. Os lo digo yo. Que os lo digan, Ignacio. Nos vemos en Leer os hará locos. Y os hará libres y libros.